Muchos Digimon pasaron por 2 años de la vida de la franquicia ocupando más protagonismo que otros, y otros funcionaron como representación de ideas, aspectos de la mitología o la cultura de una región desde la interpretación de los ojos japoneses que crean los perfiles de estas nuevas criaturas. ¿Cuánto de cada cultura influye en función de los elementos que los conforman? ¿Cuánto funciona como un estereotipo? Exploremos el caso de Ponchomon. Ponchomon es un Digimon Adult Armor que puede llegar a alcanzarse a través del Digimental de la Pureza o como evolución de Digimon como Palmon o la Death Evolution de Togemon, entre otros más. Por más que sea clasificado como un tipo fantasma, es un Digimon inusual que se ve como un tipo planta a juzgar por su apariencia, y se rumorea que cuando un Togemon muere debido a circunstancias no previstas se transforma en un Ponchomon. Se cree que es un Digimon que fue generado por un programa de distribución de música latina que existe en la red, y se ve como si tuviera una personalidad alegre, pero su expresión facial no puede ser notoriamente distinguida y es misterioso para con otros Digimon. Por abarcar casi todas sus acciones como un ritmo latino, ve al resto de Digimon que no puedan seguirle la melodía como sus enemigos. Parece llevarse bien con Bakemon, quien se mueve siguiendo su música, y sus movimientos especiales son Blood Dance Maracas Version, por el cual golpea a su oponente mientras se mueve al ritmo de sus maracas, y Tequila Knuckle, que consiste en poderosos golpes que solo atacan a la cara de su oponente con sus puños envueltos en guantes de cuero, intoxicándolos con su destructivo poder. Posee un sombrero mexicano, o también conocido como sombrero de charro, el cual es usado popularmente por jinetes conocidos como charros, mayormente asociados a prácticas rurales similares al gaucho argentino. De todas formas, estos sombreros, aunque mayormente popularizados por la cultura mexicana, tienen sus orígenes en las regiones españolas de Andalucía y también Navarra, donde era considerado un accesorio de hacendados acaudalados, y fueron incorporados posteriormente al país, que les dio su fama en el mundo. Tiene un poncho que cubre la mayor parte de su cuerpo y el cual también le da su característico nombre. Los ponchos, en cambio, pertenecen a usos bastante extendidos en toda América Latina, bastante asociados también al uso rural o en pueblos cercanos a desiertos, y los primeros usos de los ponchos en la región datan desde América precolombina por parte de varios pueblos aborígenes de diferentes zonas del continente. El origen etimológico de la palabra poncho es discutido. Para algunos estudiosos, como Diego Abad de Santillán, por su Diccionario de Argentinismos de 1976, poncho es una castellanización de la voz quechua ponchu, con el mismo significado. Y según Lafone Quevedo, podría relacionarse con Panchau, el día, por la asociación simbólica entre sacar la cabeza por el tajo del poncho y la salida del sol. En un estudio sobre la historia del poncho en Argentina se dice que la primera mención escrita del término en el territorio data de 1714, y que en un documento de 1737 se alterna el uso de la palabra poncho y frazada para una misma prenda. Por otro lado, existen también corrientes de pensamiento que niegan su origen indígena basándose en una aparición de poncho con el sentido frazadilla en la crónica de Alonso de Santa Cruz de 1530, 5 años antes de la conquista del Imperio Inca o del primer contacto entre mapuches y españoles. Sin embargo, existe un amplio consenso en el que poncho es una prenda de origen andino, la cual formaba parte de la vestimenta habitual de los pueblos originarios de la región, y que pronto fue adoptado por los criollos. Como aspecto interesante, se han descubierto ponchos originarios del año 100 de nuestra era, por ejemplo, pertenecientes a la cultura de Nazca, en Perú. Ponchomon hace su primera aparición en el D3 versión 3 basado en el Digivice de la serie Digimon Adventure 02, y su primera aparición en pantalla fue en la primera película de Digimon Tamers The Adventures Battle, y hace su debut en el Reference Book en el año 2013. Este Digimon hizo luego varias apariciones en diferentes medios de Digimon, desde juegos y series, aunque en este video me gustaría destacar sus roles en el Digimon World 3, donde 4 Ponchomon aparecen como NPC, siendo el tercer Ponchomon quien aparece en las ruinas Protocolo si el jugador tiene un Patamon nivel 45 o superior. Y en el Digimon Story, Sunburst y Moonlight, Patamon puede evolucionar a este Digimon con el Digimental de la Pureza y hacer Yogres con Etemon para crear a Deathmon.
Por último, fueron muy interesantes estos callbacks en relación al capítulo 43 de Digimon Adventure 2020, ya que Palmón tenía a Patamon encerrado en su flor cuando evoluciona a Ponchomon, y uno de sus adversarios es Etemon, siendo también Deadmon uno de los Digimon malignos que aparecen en los flashbacks mostrados por los Digimon sagrados a los niños elegidos en el comienzo de la serie. También en parte principal en que en muchos medios Patamon, gracias al Digimental de la pureza, es quien puede evolucionar a este Digimon en particular. Bueno, bastante atento Toei Bandai la verdad en este aspecto. No quería dejar este video sin dejar un enorme cariño a todos los seguidores mexicanos del canal, que son la mayoría la verdad, y no podría estar más agradecido con ustedes de todo corazón. Este es mi pequeño tributo. Por otro lado, si no conocías este canal, te invito a suscribirte, darle like si te gustó este video y compartirlo para ayudarme a llegar a más gente y que el algoritmo de YouTube nos siga lapidando mi contenido. Como adendum, me gustaría también mencionar a Cuatlmon o Quetzalmon como Digimon referenciado al mítico dios maya, el Quetzalcoatl, que también representa las raíces mexicanas, sobre la cual me gustaría expandir en próximos videos. Y sin más que mencionar, con cariño a todo México, me despido con más y más videos.